La siguiente, por favor. Cuando hablamos de trabajo digno, tenemos el concepto, creo que de alguna forma todos tenemos ideas, ¿no? Pero conceptualmente se ha desarrollado que el trabajo digno implica 4 dimensiones. El ejercicio pleno de derechos laborales, las oportunidades de empleo, acceso a la seguridad y diálogo social o el derecho a estar organizado para dialogar y negociar las condiciones para alcanzar un trabajo digno. En este punto estamos hablando del proceso de sindicalización. Si las revisáramos en qué condiciones las mujeres trabajamos en el Perú, bajo estos criterios, ¿no? Tenemos ejercicio pleno de nuestros derechos laborales, tenemos oportunidades de empleo, tenemos acceso a la seguridad social y participamos de nuestros sindicatos. Entonces, habría que revisar cuáles son las estadísticas que nos reflejan realmente en qué condición estamos dentro de esta situación. La siguiente. Como ven, tal vez ustedes lo van a leer con mayor detenimiento, toda esta parte, pero en realidad lo que nosotros queremos decir es cómo responder a las preguntas que antes les había planteado, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en nuestras condiciones laborales? El Perú está pasando por un proceso de crecimiento sostenido económico, ¿no? Cada vez ha habido una crisis, sin embargo el Perú es uno de los países que se ve menos afectado. Entonces estamos insertándonos dentro de la economía mundial. Pero ¿qué pasa con nosotros? Tenemos sectores que generan empleo orientados así, focalizadamente hacia las mujeres. Tenemos todo el sector agroexportador, espárragos. El 90 y tantos %, ¿no?, de las mujeres que trabajan ahí son mujeres. ¿Cuál es la condición laboral de estas mujeres? ¿En qué condiciones trabajan? ¿Se cumplen con sus derechos laborales? Tal vez ustedes que están más cerca de las zonas donde hay estas plantas pueden reconocer cuál es la situación en la que trabajan estas mujeres. Hasta ahí, dentro de nuestra metodología, estamos en la fase 1, ¿no?, en el diagnóstico de la brecha. Identificamos, primero priorizamos la brecha, luego hacemos el diagnóstico para ver cómo respondemos a estas preguntas dentro del ámbito en el que nos toca trabajar y empezamos a priorizar cuál es la magnitud del problema que estamos enfrentando. La siguiente, por favor. Bueno, aquí esta diapositiva es un resumen de las causas y los efectos que hay en este tema, ¿no? Dice, el menor número de años de escolaridad, el menor acceso a capacitación técnico-productiva empresarial, la segregación en acceso al trabajo, o sea, discriminación, al embarazo, y el menor conocimiento de derechos laborales, nos genera un acceso diferenciado entre hombres y mujeres al trabajo digno. 40% de las mujeres empleadas acceden al empleo formal frente al 53% de los hombres. No es que nos pongamos en la competencia de que más mujeres deben de estar empleadas dignamente que los hombres. Ambos tienen derechos porque ambos tienen y deberían de tener igualdad de oportunidades, ¿no? Esto genera desprotección social en el campo laboral. A igual trabajo, menor remuneración. Según las estadísticas, se han demostrado que hay una diferencia entre 20 a 40% en lo que es remuneración a mujeres por el mismo trabajo desarrollado. Tal vez para las personas que trabajan en la administración pública esto les suene, ¿qué? Porque en la administración pública una categoría la ocupe un hombre o la ocupe una mujer es lo mismo, ¿verdad? Pero en la actividad privada o en la informalidad o en las diferentes formas de empleo que hay, esto sí se cumple, o sea, entre el 20 a 40% de discriminación por igual trabajo, ¿no?, ejercido por una mujer. Y predominación en el sector informal con elevada precariedad. O sea, el caso que les mencionaba
que hay muchísima informalidad en la contratación del empleo para mujeres. Bueno, todo esto, como también ya lo mencionaba mi compañera anteriormente, simple y llanamente refuerza cadenas intergeneracionales de pobreza. Pero el Estado, ¿qué hace frente a esto? La siguiente, por favor. Decíamos que dentro de la metodología, la fase 2 era identificar los programas y acciones y análisis en el presupuesto público, ¿no? Dentro del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo hay una meta, existe una meta que se llama Acciones de Inspectoría Laboral. Lógicamente, nuevamente mencionamos las grandes capacidades, entre comillas. Tienen 200 inspectores y 200 auxiliares para el nivel nacional. Hay que reconocer el trabajo que hacen, es inmenso. Algunas compañeras del equipo han entrevistado a las personas responsables en esta actividad y ellas son conscientes de lo limitado que pueden hacer, de las acciones tan limitadas que pueden hacer para enfrentar los abusos, ¿no? Tanto es así que dicen muchas veces planteamos las demandas, pero no los ganamos, ¿no? Sobre todo cuando despiden a las mujeres en el 8º mes de embarazo por baja productividad. Les mencionaba en estos sectores agroexportadores. Aquí la mayoría somos mujeres, sabemos que cuando estamos embarazadas, querramos o no, nos entra un sueño de aquellos, ¿no? Y aún así trabajamos y nos esforzamos. Pero aduciendo X razones, mencionan baja productividad y la limitación de su término de su contrato y se acabó. Y frente a estos hechos son muy pocas las veces que el Estado gana este tipo de demandas.